Continuamos con más Sama Noticias. Al comienzo del programa, cuando hablábamos de los títulos, les contábamos que en la jornada de hoy se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer Indígena y que además les decíamos que íbamos a tener el análisis de los pormenores y de los detalles. Es por eso que ya está junto a nosotros la doctora en Ciencias Sociales, especialista en temáticas de género, Tatiana Pizarro, para esta columna de cada uno de los lunes. Hola Tati, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola Sergio, un gusto estar acá y sobre todo hablar de este tema. ¿Por qué? Porque es darle visibilidad a la mujer indígena, ¿sí? Ya de por sí siempre hablamos que hay ciertos sectores que son invisibilizados. Imagínate lo que es hablar de aborígenes, mujeres, pobres y etcétera. Entonces, ¿por qué se conmemora este día como el Día Internacional? Cabe hacer ese subrayado, Día Internacional de la Mujer Indígena. Porque un 5 de septiembre de 1789 fue ejecutada Bartolina Sisá. ¿Quién era Bartolina Sisá? Era una aborigen, lideresa de una comunidad aborigen, esposa de Tupac. Me voy a olvidar del apellido, yo sabía que me iba a olvidar del apellido, pero no es Tupac Amaru. Bueno, esta señora lo que hizo fue luchar junto a toda su comunidad. ¿Para qué? Para que hacerle la represión, la revolución, la revuelta a los conquistadores, ¿sí? Mal llamados conquistadores. Entonces, en la figura de Bartolina Sisá lo que hay que es una visibilización de la lucha femenina en estos espacios, en estos lugares. En el 2020, previo a la pandemia, fíjate vos qué interesante, muchos movimientos de mujeres aborígenes lo que hicieron fue crear un manual ESI con identidad aborigen. ¿Qué es lo que pretendían? Justamente visibilizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las aborígenes, de las mujeres rurales y de aquellos sectores que eran invisibilizados. Entonces, ¿por qué? Porque no todas saben hablar español. Entonces era necesario conocer sus derechos reproductivos y sexuales y reproductivos en su propia lengua. Pero no solamente esto, hay que recalcar que durante años ha sido invisibilizada la lucha de estas mujeres. ¿Por qué digo la lucha? Porque se conoce a las mujeres aborígenes, ellas mismas se autoperciben como guardianas de la cultura. De hecho, uno de los movimientos más conocidos a nivel latinoamericano es el movimiento por el buen vivir. ¿Qué es lo que hace el movimiento del buen vivir? ¿Qué es lo que pretende? Pretende hacerle enfrentar, si bien los distintos sectores del feminismo dicen, bueno, enfrentamos al patriarcado, ellas no solamente van a decir eso, nosotras enfrentamos al patriarcado y al sistema capitalista, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? A través de reuniones, a través de capacitaciones y demás, porque su lema es este, es decir, la tierra como nosotras se nos es usurpada, ¿sí? Siempre se escucha la tierra es de quien la trabaja, siempre en los movimientos sociales, en los movimientos de los trabajadores sin tierra, dicen la tierra debería ser de quien se trabaja. Bueno, estas mujeres dicen eso, pero no solamente eso, sino que la tierra debe ser tratada como el cuerpo de la mujer, ¿sí? No debe ser usurpada, no debe ser maltratada, no debe ser violentada. Y lo que dicen es eso. Entonces vas a ver que constantemente hay una oposición a los códigos de minería, a los códigos de a los códigos de la sojización, etcétera. Porque justamente lo que se pretende es cuidar a la tierra como si fuera el cuerpo humano. Bueno, creo que hablar de nuestra región, ¿no? de América del Sur, es justamente apuntar directamente a este tipo de situaciones y creo que el presente también es muy importante. Digo, pensando y relacionándonos, por ejemplo, con el rechazo en la jornada de ayer de Chile, que seguramente incluía una gran cantidad de derechos también para mujeres indígenas y que por ahora no pudo ser. Tal cual. De hecho, es curioso lo que decís, porque muchos sectores de los pueblos originarios estaban dispuestos a colaborar en esta nueva constitución.
Porque lo que se pretende es justamente eso, hacer a que exista una multiplicidad de voces, ¿sí? Y que sobre todo exista y se le dé valor y escucha a los sectores que muchas veces son desvalorizados, ocultados, las mal llamadas minorías, que al fin y al cabo no son minorías, todo lo contrario, son voces tan fuertes y tan ancestrales, porque no olvidemos que son nuestros ancestros, porque bien se dice, creemos que solamente venimos de los barquitos y no, tenemos nuestras raíces acá, y hay que darles valor, hay que darles voz y hay que resaltarlas y recalcarlas y celebrarlas. Me pareció muy interesante en esto y quiero preguntarte porque en nuestro país no hay una profundización de dar a conocer este tipo de derechos o poner en valor de otra manera estas jornadas tan importantes como el Día de la Mujer Indígena. Lamentablemente hay una cultura o se ha instalado una cultura de sentirnos supuestamente alejados de todo esto. Tal cual. De hecho, nosotros nos consideramos europeos. Estamos viendo cuáles son nuestras raíces justamente para tener nuestro pasaporte europeo y una posible identidad europea que nos dé otras posibilidades. Pero es como vos decís, esta fecha, que es internacional, fue a raíz de un movimiento muy grande que se hizo en Bolivia, no en Argentina, no en Bolivia, que fue un movimiento, fue la segunda reunión de las Américas que se dio en 1983. De ahí, es más, el día es Día Internacional de la Mujer Indígena. Y no recordemos todo lo que han peleado los aborígenes para que justamente se les quite esa carga de ser indio. No, son pueblos originarios, son pueblos, nuestros pueblos ancestrales. Y esto que planteas vos es clave. De hecho, nosotros los vimos en el censo que dijimos, bueno, ¿se autopercibe como pueblo originario o no? Y ahí tenías la posibilidad, ¿sí?, de decir, sí, efectivamente, soy del pueblo originario o no. Hoy por hoy hay escasísima visibilización de los pueblos originarios. Recordemos a Mónica Coca, que fue una de las que creó este programa para la visibilización en la Universidad Nacional de San Juan de los pueblos originarios, de aquellos que eran parte de eso. Y es importante recalcar, imagínate a todo esto a las mujeres que pisaban por primera vez un establecimiento universitario siendo de pueblos originarios y siendo, como la misma Milagros Salas dice, siendo pobre, negra, de los pueblos originarios y mujer. O sea, es un montón hoy por hoy. Tati, un placer, muchas gracias. Gracias por este análisis, como siempre. Gracias. Hasta la próxima, hasta luego.